Bueno, vamos a dar inicio ya a la primera mesa del día de hoy, que tiene por título Materia y Significado. Y para ello voy a dar la palabra a José Alberto Morais Morán. José Alberto es profesor titular en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de León y sus líneas de investigación estudian desde la imagen en los siglos del románico y sus fuentes en la antigüedad clásica hasta el porvenir del arte medieval en el siglo XIX, atendiendo tanto a la teoría del arte como a la restauración y al patrimonio expoliado. Y en relación con todo ello, en el día de hoy nos va a hablar de una ponencia titulada San Isidoro de León, la inmaterialidad de un tesaurus medieval. Muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores de este seminario, de estas jornadas, por la invitación, a los profesores de León. Bueno, en esta ocasión voy a intentar dar unas pinceladas de un tema amplísimo que tiene que ver con uno de los grandes centros de producción de obras medievales en la península ibérica, que es San Isidoro. Todos ustedes conocen muy bien las piezas, los tesoros, las preseas que asistieron al oficio litúrgico en época medieval, sobre todo en el periodo románico, que es en el que voy a tratar, y sobre todo cómo aportaron sacralidad visual, especialmente con el refulgir de su presencia en esos altares, y cómo potenciaron precisamente con los brillos fenómenos visuales y simbólicos a partir sobre todo de los materiales, que son los elementos que más se han estudiado siempre. El oro, el marfil, ¿no? El esmalte, los vidrios o las telas. A esa materialidad, que es la parte más estudiada, se suma una dimensión menos estudiada o menos explorada, que es la dimensión inmaterial, y actualmente desarrollamos en León, los compañeros de Medieval, un proyecto que tiene que ver precisamente con este concepto de la inmaterialidad aplicada a estos bienes. Ustedes conocen bien todas estas piezas. El célebre Cristo de Fernando I y Sancha, conservado aquí en el Arqueológico, o la Arqueta de las Bienaventuranzas. Pero no son... aún son muchos los aspectos que no son desconocidos y que atañen sobre todo a la espiritualidad de estas piezas, o los valores incorpóreos que tenían, el papel que tenían en el ceremonial, o su relevancia como catalizadores de los cánticos que recibían, de las oraciones, de los sentidos que se desarrollaban en torno a estas obras. Aún seguimos sin saber, por ejemplo, en qué momento se tocaba esta cruz de marfil conservada en el Museo de León, el llamado Cristo de Carrizo. Y no sabemos en qué momento las velas y las candelas iluminaban los hilos de oro de los ojos de esta obra, salida de los mismos talleres que las piezas que he expuesto antes. No sabemos, y esto es un punto importante sobre el que hay que reflexionar, ¿no? Hablamos de esa mirada majestática o intemporal o casi amenazante del azabache, pero no sabemos en qué momento se leía el Salmo 21:17: «Miradme, oh mi amado bien Jesús, postrado ante vuestra presencia». Este salmo se repite frente a estas cruces. Pensamos que a veces de uso ritual, pero también de uso privado. Es un punto importante. Este canal visual que se establecía durante la oración, sabemos que privada en muchos casos, en el caso de Fernando I y Sancha, entre el fiel, entre el rey o la reina que han hecho esta donación, ese canal se ha perdido. Pero ese canal inmaterial apelaba a la unión entre la mirada devota y la mirada iridiscente de este brillo del azabache, el hilo de oro, como les digo, que en este caso del Cristo de Carrizo, sin estudios aún gemológicos, pues es difícil de poder llegar a más. En los tesoros de los templos de la Alta y Plena Edad Media, en Hispania, como saben, se han... sobre todo, bueno, como han diseñado los organizadores en este coloquio, existieron dones, tesoros que hay que diferenciar, y fuertes herencias, elementos, puedo decir casi de memoria, fueron un patrimonio licuable que se deshacía rápidamente, intercambiable, expoliable,
no eran bienes conservados de una manera totalmente férrea, sino que eran al contrario muy volátiles en este momento. Entonces no cabe sostener esta imagen de estos tesoros sagrados inamovibles o inviolables. Al contrario, en el caso del contexto isidoriano, todos son robos, piezas que se acumulan. Cuando hay carestía se echa mano de esas piezas. Al mismo tiempo hay otras piezas que sí que son intocables. Hay un trajín y una circulación en el día a día dentro de este contexto isidoriano. De hecho, sabemos en el Reino de León, y es interesante también, creo que la clave, o es muy importante reflexionar en el contexto del arte del año 1000 o 1150, por poner una fecha, sobre las fuentes documentales. En el año 906 hay un documento, un documento conservado en la Catedral de León, del 11 de abril, donde ya se consigna el término Thesaurarius, y se dice que es Aurelius Presbyter, es decir, hay un cargo. Claro, no es casual porque este documento es un documento importante de Alfonso III y su esposa, la reina Jimena, donde donan ornamentos. Es importante, sobre todo, acudir a la documentación para reflexionar sobre lo que significa ser tesorero en este momento, que supongo que varía muchísimo a lo largo de todo el medievo. Otro documento del 927 aparece un abad, que a ustedes igual a alguno les suena, pero el abad Cixila, un abad muy importante para el contexto isidoriano, para el contexto leonés, porque además el clérigo mismo en ese documento significa lo que es el tesoro. Del tesoro, dice, del tesoro, sin embargo, se anota lo siguiente, y hace una suerte, diríamos, de albarán, donde va dividiendo, dice, dividiré la biblioteca en 3 partes, y hace una enumeración, que ahora no viene al caso, pero bueno, siempre me gusta cuando hablo de Cixila decir que él tenía una Eneida, y cita la Eneida de Virgilio, que a mí me gusta muchísimo, más que todos estos libros, los Morales y en Job y todos estos que siempre están. Pero acto seguido aparecen citadas las cruces, la plata, un relicario joyado, y es muy interesante reflexionar también sobre los propios materiales, porque con los de oro también aparece el estaño. Con lo cual, esto es otra dimensión. No sacralicemos la presencia de oro, que es muy valorado, pero a la altura de la plata y el oro están las piezas de estaño. Hay las piezas de marfil. Dice, una caja de marfil para el incienso. Como estos documentos son siempre escasos, es muy interesante prestarles atención para luego intentar comprender estas cajitas de marfil que tenemos, que muchas veces proceden del contexto islámico y que a veces decimos que eran para reliquias. Aquí se especifica que allí se guarda el incienso. Esta es otra cosa inmaterial donde se despliega en este mundo del olor, que ahora no viene al caso, pero que estamos estudiando. Y allí se mezclan también los bronces, y me interesa una campanilla, y dice, por supuesto, dice el documento, por supuesto, es decir, que revela lo habitual y lo necesario en cualquier altar, porque cita directamente un velo, frontales bordados, pintados, manteles, casullas, etcétera, etcétera. Este punto es importante. No solo el oro y las perlas, sino el azófar, el estaño. Los documentos son muchos y se repiten, no quiero extenderme. Aparecen frecuentemente en la documentación del contexto isidoriano, en el 1073, una fecha muy relevante para el de San Isidoro y la llegada del cuerpo a la ciudad en una década anterior. Se conservan algunos documentos donde el obispo Pelayo dona a la catedral románica, en época, un año antes de morir Fernando I, un altar bellamente labrado para proteger las reliquias. Y además es muy interesante porque este documento que ha estudiado el profesor Eduardo Carrero, por ejemplo, allí se levantan dependencias para la vida canonical dentro de la enumeración de los dones que se dan a esa iglesia. Luego se podría debatir si la diferencia entre una donación propiamente sagrada, un don, claro, un regalo de una embajada. Me interesa sobre todo este documento del 10 de noviembre de 1073 porque
dice que puso un lignum crucis en una cruz dorada de oro y piedras preciosas con la ayuda de la infanta Urraca, la hermana de Alfonso VI, y que hizo otra cruz más pequeña de plata para llevar en privado, dice. Entonces, en este documento se habla de dones, de donaciones, me gusta más, de donación propiamente para el altar, pero también una donación privada que para llevar, posiblemente colgada, pero que en algún momento también puede participar de la liturgia dentro de los altares. Uso público-privado, podríamos decir. Además, en este documento se dan otra serie de de piezas, y sobre todo me interesa porque se dan 8 mantos, un corporal de lino, todas vestimentas de lino para cubrir los altares. Esto es interesante porque no todos son hilos entorchados de oro, sino lino para los altares. Y dice, me interesa particularmente, dice que restauró todas las vestimentas antiguas, gastándose más en ello que si lo hubiera mandado a hacer nueva. Ahí en el contexto de las vetusta y consupta, es decir, exactamente, me gustaba esta noticia porque encajaba con la palabra del reciclaje, que siempre es un poco como demasiado potente para el año 1000, pero no sé, aquí se especifica claramente que las vestimentas antiguas fueron totalmente reutilizadas y que se tenían muchísimos fondos. Es decir, es una decisión premeditada que habla de un valor y un prestigio de estos materiales. Este documento es gigantesco, hay infinidad de obras, es alucinante, no puedo entrar ahora en ellas. Es millonaria la donación que se hace, y de todas esas piezas no queda nada en la Catedral de León que se pueda escribir a este momento justo. Además, también es interesante cómo en estas donaciones que realizan los monarcas, la célebre de 1063 que todos conocen cuando llega el cuerpo de San Isidoro, allí se dan frontales de oro que han desaparecido, con esmeraldas, zafiros, rubíes, piedras preciosas, todos perdidos, claro, y dice que se aportan 3 coronas. Bueno, aquí es un tema muy candente, el famoso cáliz de Urraca, que daría para otras reflexiones, ¿no? Con este pequeño entalle que simula un camafeo, pero que no lo es de pasta vítrea, y por sus rasgos es claramente una obra de 1060, 1070 que quiere falsificar una antigüedad que no tienen. En ese mismo documento el monarca da 3 coronas de oro y dice que una de ellas tiene 6 alfas en círculo y una corona con perlas colgando en su interior con rubíes. Y da un tercer objeto que dice, lo dona a los altares, dice, la diadema dorada de mi cabeza. Es decir, que nuevamente tenemos piezas que pueden tener dobles funciones, sagradas y en un momento determinado privativas o para otros ceremoniales. Es la corona del monarca. Por lo tanto, esta idea de las coronas que debían colgar de los altares de isidorianos es verdaderamente importante, ¿no? Y recuerda un poco estos objetos que aparecen en el Beato de Fernando I de la Biblioteca Nacional. Esta idea de generar con estas coronas de luz los haces de la luz sagrada. Sobre todo, bueno, el Beato tiene varias de estas características y se puede observar estos elementos. Bien, las noticias son muchas y ahora no me puedo detener en todas ellas, pero desde luego los diplomas frecuentemente utilizan el término desfacere la obra vieja para hacer una obra nueva. Ese es en época de Urraca, de la reina Urraca, se desface una cruz recibida anteriormente para otros menesteres, que pueden ser, en el caso concreto de la reina Urraca, para pagar a los soldados. Bueno, este es otro tema, no voy a entrar ahora en el famoso tema de la reina Urraca porque para eso habrá otros lugares, pero los dones se hacen y se deshacen a antojo, a veces para hacer nuevas piezas y otras para pagar la guerra también. Cuando la reina Urraca levantó un templo consagrado al Santo Sepulcro de Jerusalén en el año 1122, justo en el acceso de la vía Francígena,
que venía de Santiago, pues puso el acento en el viaje pío, en el culto a las reliquias. Ahí ven la ciudad de León, estoy marcando ahí en rojo San Isidro, pues en ese lugar, extramuros, levantó un cementerio con un hospital y una iglesia que consagró al Santo Sepulcro. De ahí proceden las placas de marfil conservadas hoy en la colección Massabeu con el desenclavo. El Hermitage conserva la Visitatus Sepulcri haciendo pareja y fueron cerradas con la otra del Metropolitan. Ahí vemos las piezas que no se ha debatido si pertenecían a un frontal, cosa que no creo, o a un díptico. También se ha hablado de un relicario. Lo que sí parece claro es que los tesoros y las preseas del momento fueron parte clave en la creación de un proyecto visual en la colegiata que tenía que ver precisamente con esta idea del Santo Sepulcro. De hecho, en línea recta, en el plano se ve perfectamente, y desembocando en la colegiata, se levantó también durante el gobierno de la reina esta conocida Puerta del Perdón, con estas imágenes donde además en las albanegas aparece la figura de San Pedro que muestra o aparece con las llaves. Es interesante sobre todo porque se está gestando esta idea de Jerusalén, pero también la idea de Roma, con la presencia de San Pedro, con otra pieza, hoy conservada en Estados Unidos, en Pensilvania, que ahí ven, también perteneciente a la época urraqueña y que, bueno, vean las similitudes, ¿no?, con la presencia de las dos llaves que se han leído precisamente, o podemos leer, ¿no?, como la llave de atar y desatar, que aparece citada en Mateo 16. Estos marfiles, desde luego, que hablaban precisamente de los sucesos de la crucifixión, del viaje de los peregrinos, ponían el acento además en la primera mujer, ahí, la Magdalena, ¿no?, que recibió la revelación. Ahí pueden ver perfectamente cómo el carácter inmaterial que debían producir estas piezas hoy se ha perdido por completo. Vean cómo se ven perfectamente los vestigios de pan de oro aplicados sobre el nimbo de la Magdalena, también sobre los textiles de Cristo. Una imagen que sería muy diferente a la que hoy vemos, totalmente brillante y que hoy se ha perdido, ¿no? De hecho, esta idea precisamente de pintar aparece, y esto es un proyecto que aún falta por hacer en todas estas piezas, de analizar estos pigmentos de las piezas que tenemos y de las perdidas. La monarca va a patrocinar también en uno de los altares esta imagen de la crucifixión de la colección Torbado perdida, y otro fragmento que se conserva en San Isidoro que vuelve siempre sobre la idea de Pedro en la cárcel, Pedro encarcelado, San Pedro. Y bueno, se pueden percibir muy bien los fragmentos de policromía que aún se conservan en la imagen de la pieza perdida, ¿no? Ojos, inscripciones que han desaparecido y que cambiarían por completo este elemento. Bien, quiero centrarme bien en el tiempo, pero es interesante reflexionar sobre la problemática que tenemos para analizar desde otras perspectivas, generalmente más análisis químicos de las obras, para poder sacar conclusiones más seguras. Esta pieza compleja, se denomina desde Ambrosio de Morales el portapaz, se duda mucho de la función que pudo tener, pero se puede ascribir también al gobierno de la reina Urraca, y por la parte trasera una inscripción alude nuevamente a esta evocación de los lugares petrinos, precisamente a partir de una inscripción que habla de conservar en el interior una reliquia, un cabello de San Pedro. Esta pieza es verdaderamente importante y sobre todo se puede constatar cómo el marfil convivía con el oro en estas placas, posiblemente adheridas a un alma de madera, y más importante aún, la presencia de áreas carbonizadas y quemadas, especialmente en el abdomen y las rodillas de la figura. A pesar de las limpiezas que se han sometido a la obra, esa oscuridad se ha concluido que claramente se ha producido por la presencia de una candela o una vela muy cercana que acabó carbonizando el marfil. Esta es otra idea que difícil de investigar. Cómo se colocan las candelas y las velas y a qué cercanía de las piezas en momentos de oración privada se colocaban, precisamente hasta el punto de ennegrecer completamente esto y bueno, que haría resplandecer el oro y las incrustaciones de azabache, claro. Estos son los estudios, ¿no?, que se vienen realizando desde Stanford en los últimos años, ¿no?, acercando diferentes candelas y velas a las piezas bizantinas para ver cómo se producía una modificación de los rostros de las figuras.
la profesora Visera Pencheva está analizando incluso a través de candelas y velas que acerca a estos iconos los latidos y pulsiones, podríamos decir, las modificaciones a las que el movimiento de las candelas se lleva a cabo a través, dice ella, de la respiración del fiel que está aportando la candela. Elucubraciones en muchos casos, pero en otros, cuando vemos que las piezas están carbonizadas, puede dar idea de los usos que se realizaban. Hoy todos estos elementos se han perdido por completo dentro de los edificios. Es muy difícil ubicar la presencia de las candelas, de las velas y los elementos que producían y modificaban el espacio. Hay una vieja fotografía de San Isidoro se la pongo simplemente para evocar, hay lámparas del siglo XIX posiblemente, pero da idea de cómo era precisamente este espacio. Precisamente Lucas de Tuy, y con esto voy terminando, Lucas de Tuy, ya uno de los canónigos que más conoció la colegiata de San Isidoro, ya habló continuamente de la presencia de velas dentro del espacio sagrado. Existía, según narra, en época de la infanta Sancha, la hija de la reina Urraca, hermana de Alfonso VII el emperador, un lignum crucis que habían traído a León, dice, los templarios y hospitalarios. Precisamente Lucas de Tuy, que hay que cogerlo con pinzas, porque claro, narra unas cosas totalmente hagiográficas que no tienen ningún valor, pero cribándolo de todos estos milagros, verdaderamente habla precisamente de cómo la doña Sancha mandó ampliar el tesoro con 4 cruces de oro y de plata y que hizo partir la reliquia para albergarla en cada una de las cruces. Además señala que la propia infanta tenía dudas sobre la veracidad del lignum crucis y que entonces mandó encender fuego dentro de la reja del altar y la capilla y echar en aquel fuego el precioso madero que tiene el lignum domini. Esta noticia puede parecer un poco loca, pero a veces deberíamos también, sería interesante investigar los procesos de verificación de la material de las reliquias, de la verificación de la materia. ¿Cómo podemos saber si es verdadera o no? Dice que mandó encender el fuego, el gran fuego dentro de la reja de la capilla alta, y así la reina ordenó que una cruz fuese arrojada, Cuando se arrojó al fuego, fue vista encendida y ardió durante toda la noche. Ahí ya empieza el mundo de los milagros. Dice que le saltó del fuego la dicha cruz y que todos se maravillaron porque parecieron ver que la dicha cruz y el oro y la plata y los manteles del altar, todos antes parecían arder y se quemaba a todo punto, pero después no pareció señal ninguna de fuego. Tenemos que cribar todo esto de los milagros y sacar las noticias de la importancia que tenían las candelas y los fuegos dentro de estos altares. Hombre, luego la cruz pasó a ser milagrosa y la reina, digo reina aunque no fue reina porque siempre la documentación le dice Regina, la hermana del emperador. La infanta, cuando vio que la cruz no había ardido, pues dijo, bueno, no se me ocurre nada mejor que filetearla entera y entonces mandó un trozo para la catedral, otro para Sagún y otro para uso personal, es decir, hizo la división. No hay duda, y termino, que frente a los altares isidorianos la luz de las velas y el refulgir del oro, las iridiscencias de las coronas, de las sedas, fueron elementos muy importantes. La dificultad es para poder soportarlo dentro de la investigación con las fuentes y los restos materiales, claro. Un coetáneo de Lucas de Tuy, el canónigo Santo Martino, al morir mandó labrar también en la capilla de la Trinidad de San Isidoro una epígrafe donde señalaba y señala que debían arder día y noche en el altar de la Santísima Trinidad 3 lámparas de aceite de oliva a costa de las rentas que el Señor le dispensó y las haréis encender, y también haréis encender una lámpara ante el altar de la Santa Cruz a costa de estas mismas rentas. Este mensaje está colocado en piedra, debió tener bastante perpetuidad. Las velas eran otro tesoro, otro don también. Lucas de Tuy recoge esta aclaración al observar el santuario donde se depositaba la urna isidoriana. Dice, era cosa muy dulce, hago una traslación, pero los conceptos en latino son muy importantes para ver los matices de este mundo inmaterial. Dice, en castellano no tiene esa, pero bueno,
tengo que terminar. Era cosa muy dulce porque se está mezclando elementos sensoriales, cómo la vista se dulcifica, cómo el olor de los inciensos se palpa. Hay toda una serie de... En esto estamos, ¿no?, de estudiar estos conceptos que hablan sobre la sensorialidad del santuario. Era cosa muy dulce ver las piedras preciosas y los paños de seda y carmesí y las cortinas de brocado y seda, que llaman alcalías, tejidos de oro muy fino y de labores y obras maravillosas, y otros atavíos y joyas muy ricas. Y termina Lucas de Tuy y dice: pero cuando vi la candela, la vela que estaba colocada sobre su altar, todo lo que había visto se me hizo nada. A pesar del componente poético, estos elementos hoy totalmente inmateriales, que son las iluminaciones que provocaban las candelas sobre las piezas y su uso público y privado, íntimo, cercano a las piezas a las que se adoraba, se rezaba, se velaba, debió ser muy importante, y eso atestiguan las fuentes. Bueno, no, tengo que cumplir los tiempos. Muchas gracias por haberme escuchado esta mañana. Gracias.